Buen día para quienes se han conectado en esta transmisión de parte del proyecto Transformación Social Ecológica de América Latina de la Fundación Friedrich Ebert. Es un honor y en verdad un grato momento tener la oportunidad de presentar el libro Otra ciudad es posible, los retos del desarrollo urbano en América Latina, escrito por el colega Alfonso Iracheta con apoyo de José A. Iracheta. Este es un libro muy especial por su contenido, pero también porque marca la conclusión de la colección principal de la Biblioteca FES Transformación. Este acervo documental aborda desde un enfoque transdisciplinario aspectos neurálgicos de la situación y perspectiva de la economía, el bienestar social y la protección de los ecosistemas en América Latina. La, la Biblioteca FES Transformación se conforma por 5 libros, uno de ellos de 4 tomos, y 16 papers de la colección especial titulada Cuadernos de la Transformación. La mayoría de estos textos han sido elaborados por los miembros del que conformaron el grupo de transformación, Grupo Regional Transformación Social Ecológica, y representan, más allá de libros impresos o digitales, una importante condensación de las reflexiones, de las discusiones, de los debates que un grupo de latinoamericanistas desarrollaron durante varios años. Es oportuno reconocer esta iniciativa ha sido posible gracias a la gestión tanto de Christian Denzin, director del proyecto durante la primera fase, como la de Astrid Becker durante este segundo término, quien respaldó y apoyó en todo momento el seguimiento oportuno para la publicación de los libros y cuadernos previstos. El libro que nos ocupa trata de la problemática urbana de América Latina, por cierto, como sabemos, agravada y desnudada por la actual pandemia del COVID-19. No me toca a mí hacer la referencia al libro, pero como provocación, o sea, mencionar que América Latina, como se sabe, es de las regiones más urbanizadas del mundo, 80% más o menos, esto es casi 520 millones de personas aproximadamente, pero en forma desordenada, segregada y generadora de pobreza, altas brechas de inequidad, inseguridad y destrucción ambiental. Una parte importante de la población urbana se concentra en megaciudades y principales centros urbanos, uno o dos en cada país, y otra porción significativa vive en centros muy pequeños, considerados urbanos por los criterios, pero que no cuentan tampoco con las suficientes infraestructuras y servicios para garantizar la calidad de vida. Es decir, tenemos un déficit de ciudades intermedias, tenemos un déficit de hábitat y de polos balanceados de desarrollo en la mayor parte de los países de la región. Es importante destacar que la mancha urbana no supera el 10% del territorio, pero que pese a que ahí vive la mayor parte de la población, pero este 10% del territorio, o menos, presiona fuertemente al 90% restante del territorio, llamado rural, por la utilización de los ecosistemas para proveer materiales, alimentos y recursos energéticos. Y esto genera una dualidad rural-urbana que no debería ser, porque lo que debería prevalecer es un continuum de relaciones virtuosas entre estos, algo que el libro menciona con bastante detalle. En América Latina prevalecen ciudades dispersas en lugar de modelos de una ciudad compacta e integral. Esto genera una alta segregación socioespacial, una especulación rentista del suelo urbano, fenómenos como la gentrificación, entre otros. Como lo menciona el libro, sobresalen en la región, en las ciudades de la región, problemas de vivienda, tanto en cantidad como calidad, gestión de residuos, espacio público insuficiente y de mala calidad, inseguridad, en especial para las mujeres, para la niñez y para los adultos mayores. Alfonso Iracheta siempre nos reiteraba en el grupo de trabajo Transformación Social Ecológica que la ciudad como construcción social no es un producto fortuito, obedece a formas de ocupación del territorio y a las orientaciones del sistema económico, tanto al interno, pero sobre todo el tipo de inserción que América Latina tiene en la economía global, extractivista sobre todo. Alfonso siempre nos reiteró, tanto en el libro como en las conversaciones con el grupo de trabajo, el derecho a la ciudad, la necesidad de una gobernanza ecoterritorial, la participación y un hábitat saludable, y señala experiencias que en diferentes ciudades de la región se observan como optimismo, como portadoras de cambio. Se habla hoy día mucho de ciudades inteligentes, pero es un concepto que sería válido y útil para una transformación solo si al mismo tiempo que se llama inteligente significa también ser incluyente y sostenible. El libro sitúa la problemática urbana en clave de trade-offs, de encrucijadas, de los diferentes desafíos que hay al resolver una u otra dimensión de la problemática urbana y plantea perspectivas de acción política para revertir la urbanización precaria en la región, considerando, por supuesto, la especificidad de los países y territorios subnacionales. Esto es solo como una mención básica antes de lo que va a ser el propio Alfonso y, por supuesto, los comentaristas.
Les comento a todos los que están conectados en los diferentes canales en la transmisión para la presentación de este libro, el libro Otra ciudad es posible, los retos del desarrollo urbano en América Latina, que tendremos en el programa primero Alfonso Iracheta, con 20 minutos aproximadamente para presentar los principales hallazgos, valoraciones del libro, y después tendremos, daremos paso a 3 comentaristas que están hoy con nosotros, la diputada Carolina Hidalgo Herrera, el doctor Fernando Carrión y doctora Carmenza Saldías Berreneche. Primero haremos la presentación de Alfonso y después, como les decía, tendremos a los comentaristas. Una pequeña y breve semblanza de Alfonso Iracheta, que nos acompaña desde Toluca, México. Es doctor en estudios regionales, coordinador del programa de estudios urbanos y ambientales del Colegio Mexiquense, director general del Centro EURE, consultor de la Fundación Friedrich-Ebert, fue miembro del Consejo Asesor ONU Habitat, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU Habitat, investigador nacional nivel 2 del SNI, consultor nacional e internacional en temas de planeación territorial y políticas públicas. Ha publicado o coeditado 35 libros aproximadamente, ha dictado más de 1000 conferencias en 22 países y ha coordinado cerca de 200 estudios, investigaciones y planes y programas de desarrollo territorial. Y fue miembro del Grupo de Trabajo de Transformación Social Ecológica. Un gran amigo. Alfonso. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro. Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Muy agradecido a la Fundación Friedrich-Ebert por esta oportunidad, a Mariel Navarro, a Mariana Blanco, que han coordinado, y sobre todo a la doctora Becker, que es la directora del proyecto en esta segunda fase de este proyecto de transformación social ecológica. ¿Qué decir del agradecimiento a la diputada, a Carolina Hidalgo de Costa Rica, a mi querida Carmenza desde Bogotá y al muy querido, muy apreciado Fernando Carrión desde Quito? Voy a tratar de ser breve. El texto es largo, es complejo, es el producto de casi 4 años de esfuerzo en el grupo de trabajo y por lo tanto voy a tratar de mencionar algunos de los elementos que me parecen los más relevantes. Parto por el origen del proyecto. Desde mi perspectiva, este libro surge por 2 apreciaciones o 2 circunstancias. La primera es una especie de preocupación acumulada a lo largo de más de 3 décadas de observar cómo nuestras ciudades se deterioran, se diluye el Estado de Derecho, se convierten en mercancías en detrimento del derecho a la ciudad de las mayorías y se han vuelto causa muy, muy importante del deterioro ambiental crítico que enfrenta la humanidad. Y lo más delicado es que frente a esto, ni los gobiernos en su mayoría, ni los mercados toman nota del significado y de las consecuencias de este proceso. La otra circunstancia ha sido la gran oportunidad que nos ha ofrecido el proyecto de transformación social ecológica de la Fundación Ebert, en cuanto que es un espacio privilegiado para reflexionar sobre las crisis, tanto la societal y ambiental, que está generando este modelo de desarrollo que crece sin límite y que se ha vuelto extractivista prácticamente en todos los ámbitos. Y esto se ha logrado a través de un debate, como ya adelantaba muy bien Álvaro Calix, a través de un debate que ha sido libre, que ha sido informado, con excelentes expertos que a mí me permitieron aprender, entender mucho mejor los procesos de desarrollo económico, de producción, de consumo, de agricultura, de energía, de ciencia y tecnología, y de una gran cantidad de otros temas que me permitieron abonar un poco a esta visión territorial que es la que pretendo ofrecer en este texto. ¿Por qué la transformación social y ecológica? Yo creo que hay una premisa. Las crisis no pueden ser vistas separadas porque son la expresión de modelos de desarrollo que se han vuelto ya insostenibles. La presión en los ecosistemas por el patrón de ocupación, por el patrón de acumulación vigente, ya pone en riesgo a la reproducción, yo diría, a la sobrevivencia de la sociedad humana. Y esto en 2 perspectivas. La ya reconocida crisis ecológica y territorial que genera consecuencias del cambio climático
y que está acelerándose cada día más, generando costos en lo ambiental, en lo económico, en lo social crecientes. La ocupación de un territorio también sin límites. Creo que hay problema con la conexión de Alfonso. Sí, creo que ya volvió. Perdón, Alfonso, ¿me escuchan bien? te perdimos como 45 segundos aproximadamente. Continúo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, Alfonso. escuchan? Sí, te Perdón. escuchamos y te perdimos como 45 La segundos. otra, correcto, me refería a la crisis ecológica y territorial por una parte, y me refiero también a la crisis de la justicia social, el otro elemento fundamental, porque no obstante el crecimiento del Producto Interno Bruto, las desigualdades entre los países están agudizando. Al inicio de nuestro siglo, el ingreso de las regiones más ricas frente a las más pobres fue del orden de 18-1. Y el resultado de todo esto es que hay nuevas desigualdades en la nutrición, en la salud, en la distribución de los beneficios de la urbanización, en el consumo, entre otros elementos. El libro, desde esta perspectiva inicial, lo organicé en 6 partes. La primera es un soporte conceptual de la transformación social, social ecológica, que deriva, que abreva del grupo de trabajo a lo largo de todos estos debates que hemos mencionado. Y intenta responder por qué una transformación social ecológica y cuáles serían las dimensiones y los principios orientadores hacia lo que podríamos denominar una matriz territorial. La segunda parte es la conceptualización de la urbanización en América Latina, que me parece que es fundamental, porque no hemos tenido claridad en los debates de las últimas décadas sobre la construcción del pensamiento urbano, esta idea de la ciudad como una construcción social, como un proceso histórico a través del cual las relaciones sociales, las contradicciones sociales, las alianzas sociales van determinando procesos que se traducen en el territorio porque todos ocupamos un lugar en el espacio. Por otro lado, el tema de la ciudad como una cuestión de Estado, porque finalmente la ciudad se determina, se construye y se dirimen las contradicciones a partir de la presencia de los grupos de poder, a partir de quienes dominan los procesos económicos y los procesos políticos. Y el concepto de la ciudad como totalidad, en el sentido de que la ciudad no puede ser entendida solamente como sectores. Llevamos décadas de enfrentar políticas e inclusive mucho pensamiento que se centra en un tema sin entender la relación que existe entre los elementos que configuran esta totalidad. No buscamos entender las leyes que configuran a la ciudad. ¿Por qué la ciudad mexicana es diferente a la ciudad de cualquier país europeo? O inclusive, ¿por qué la ciudad mexicana es diferente a la ciudad brasileña o a la ciudad ecuatoriana? No obstante que hay elementos que conjuntan a estas por el tronco histórico, por el tronco lingüístico. Desde otra perspectiva, observamos que hay grandes diferencias. ¿Cómo entender esto y cómo procesarlo? Bueno, el concepto de totalidad nos ayuda mucho a tratar de evitar que solo nos preocupe la movilidad o la vivienda o algún otro de los temas centrales. Otro elemento fundamental de la conceptualización de la urbanización en América Latina es el papel de los grandes actores, el papel del Estado, cuál es el papel de los mercados, cuál es el papel de la sociedad. Dando claro, después de lecturas, el análisis, la revisión de datos, es que se confirma este doble papel del Estado en América. Del 2000 al 2015, porque la mayoría de los datos que he procesado corresponden a ese periodo,
pero es sorprendente ver cómo, en buena medida, no obstante una gran cantidad de buenas decisiones en todos los sentidos, el resultado final es que la ciudad sigue siendo un espacio a través del cual el Estado no logra resolver las necesidades sociales y sigue proveyendo los elementos fundamentalmente para mantener los desequilibrios, las desigualdades y esta expansión ilimitada de nuestras ciudades. El tercer elemento es un análisis de la urbanización desde la historia reciente. Esta periodización que Álvaro Cálix desarrolló para el proyecto de transformación social y ecológica me pareció que era fundamental para entender también el proceso de urbanización en la región. Y queda claro que los 4 grandes periodos, el previo el primero a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde la urbanización se destapa en América Latina, el proceso neoliberal que surge a final de los 70s y que está todavía presente, previo al proceso de industrialización a través del cual la sustitución de importaciones dieron pie a la emergencia y a la concentración de las grandes metrópolis en la región. Y finalmente, el periodo post-neoliberal que tenemos que luchar por construir una vez que la crisis en la que nos encontramos ha llegado a los límites, yo diría prácticamente en todos los sentidos. El tercer capítulo se refiere a los grandes temas de la urbanización latinoamericana. Aquí quisiera destacar fundamentalmente una serie de elementos que deben ser resueltos previamente al análisis para ir construyendo una agenda. Y en este contexto, la construcción del marco conceptual del libro me impulsó a intentar entender varias cuestiones. La primera, cómo traducir el marco conceptual del proyecto en general, de la visión general que se ha construido, a una perspectiva territorial y urbana, a través de esta visión progresista de la transformación social y ecológica, lo que me llevó a tratar de dilucidar 3 principios y 2 dimensiones. El principio del progresismo, ¿qué entender por una visión progresista del desarrollo urbano? El tema de la justicia social, cómo entenderla y cómo traducirla en agenda de desarrollo desde los ámbitos de lo que nos impone la realidad actual de una sociedad de mercado, de un Estado tendiente al neoliberalismo, es decir, a visiones más empresarialistas, como dijera David Harvey, que a visiones más del orden social y comunitario. Y en consecuencia, el tema que surge como natural, el de la sustentabilidad, en el sentido de reconocer la crisis ambiental como fundamental para poder entender y para poder reconstruir las agendas en nuestros países. Por el lado de las dimensiones, las 2 dimensiones que hemos discutido a lo largo del tiempo en el proyecto, la gradualidad y la transformación, es decir, la radicalidad. La gradualidad la entendemos en el ámbito urbano como transiciones, como tenemos en la actualidad. Pero por otro lado, hay procesos que nos están ganando y que exigen de transformaciones más radicales, más fuertes, como es el consumo de energía fósil o como es enfrentar con seriedad y rápidamente los graves problemas de la desigualdad a través, por ejemplo, de procesos y políticas de distribución de la riqueza. Desde otra perspectiva, surgen una serie de otros elementos que me llevan a considerar la necesidad de analizar desde la realidad latinoamericana diversos procesos. Estos procesos se refieren a la demografía y al desarrollo social y económico, al patrón espacial, a la problemática ambiental, al fenómeno del suelo y la financiarización inmobiliaria, al fenómeno de la vivienda, el espacio público, y el tema de la movilidad.
Daré un elemento muy básico de cada uno de ellos porque no hay tiempo para poder enfrentarlo de otra manera. En el caso de la demografía y el desarrollo social, Creo que Alfonso debería trabajar sin la imagen, ¿ah? Sí, cuando regrese le vamos a proponer eso, ¿de acuerdo? Sí. Creo que está ahora de nuevo. hola, ¿me Alfonso, escuchan? Alfonso, ¿nos escuchas? ¿Hemos tenido problema otra vez? Sí, Alfonso. algo pasó. De momento se perdió la energía, ya regresó. Una disculpa, continúo para no tomar más tiempo. Me refería al tema de la demografía, el desarrollo socioeconómico, en el sentido de ser la región, por un lado, la más urbanizada, pero por otro lado, una de las más desiguales del planeta. Y sobre todo, tendencias muy graves a que la distribución del ingreso que se manifiesta claramente en la ciudad se está agudizando de manera negativa, porque del orden de 10% del ingreso más rico equivale a 60% de la población con menor ingreso. Y esto se refleja, por ejemplo, en el tema de la informalidad que alcanza en el periodo que analicé a finales del 2015 del orden de 93 millones de habitantes que se encuentran en condiciones de informalidad económica. Y esto entre las ciudades analizadas, sobre todo las 23 metrópolis que analicé con mucho mayor detalle, tiene niveles desde un 38% hasta cerca de un 80%, afectando a buena parte de la población, sobre todo la población evidentemente la más pobre. Una cuestión que es relevante considerar es que América Latina a nivel general y a nivel urbano ya hizo la transición demográfica y esta se consolidó. Se han reducido la tasa de dependencia, se ha incrementado la población de mayor edad y esto hace que se esté estimando que para 2030 estemos hablando de más de 60 millones de mayores de edad que van a requerir de una ciudad diferente a la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora no le está ofreciendo las condiciones que requiere para una vida adecuada, una vida sana. Por otro lado, se ha consolidado la atomización de los hogares, porque pasó de 4.3 miembros a 3.2 en el año 2015, lo que parece ya una estabilización en la formación y la consolidación de estos hogares. Un segundo gran tema es el patrón territorial y la expansión urbana. Aquí solamente un par de datos fundamentales. Las densidades promedio de las zonas metropolitanas han caído 1.4% en promedio anual. Y por otro lado, la población urbana crece casi 30%, el área urbana crece casi 55%, pero el parque automotor crece más de 130% con tasas cercanas al 8% anual, esto entre 2000 y 2015, lo que nos plantea una situación sumamente grave con relación a la expansión de la ciudad, porque hoy la ciudad de América Latina es una ciudad extensa, es una ciudad segregadora, es una ciudad insustentable. Pero tiene sus causas y las causas son resultado de muchas políticas y no solamente de acciones que podríamos denominar naturales de un proceso de desarrollo social y económico. Por un lado está la expansión sin control de los mercados inmobiliarios, tanto el formal como el informal. Está el crecimiento de las facilidades de locomoción con estas tasas que he mencionado de automovilización de la ciudad latinoamericana. El tema de la política de vivienda social, que en todos los países, aquí no hay diferencia, se construye la vivienda lejos, se construye sin los equipamientos que requiere la vida urbana y en consecuencia genera necesidades de mayor movilidad, pero también de mayor segregación para los supuestos beneficiarios de estas políticas. El tema de la tecnología de comunicación y de información, que ahora nos habla de una cierta ubicuidad en los usos del suelo.
Yo puedo estar en este momento dando una plática con ustedes que se encuentran en 4 países en la región latinoamericana, pero esto se traduce también a un teletrabajo, a una teleeducación, a un teleentretenimiento que ya no nos obliga a estar cerca físicamente unos con otros. El resultado es una ciudad mucho más extensa. El tema de la pobreza y captura de la planificación por parte de los mercados y por parte de una política que no tiene claridad hacia dónde orientar la ciudad, hacia la compacidad o compactación, hacia la consolidación de las ciudades. El tema de la cuestión ambiental solamente pongo por delante que hay varias causas del deterioro ambiental en América Latina y del cambio climático tienen su origen en las ciudades. Y aquí los reportes que hemos analizado, en el que yo mismo participé en ONU Habitat hace casi ya 9 años, el de cambio climático y ciudad, evidencia que la ciudad entre 30 y 41% del total de los gases de efecto invernadero son generados por las ciudades. Pero si lo analizamos desde la perspectiva indirecta, es decir, la presión que ejerce la ciudad para cambiar el uso del suelo y producir soya o tirar el árbol para construir dentro de la ciudad, esta relación se eleva al 70%. El impacto de la ciudad alcanza hasta el 70%. Y enfáticamente tenemos el cambio de uso del suelo que está ocurriendo todos los días por esta expansión indiscriminada, la movilidad que sigue basada fundamentalmente en el consumo de energías sucias o energías basadas en los fósiles, particularmente las gasolinas, el diésel y demás, pero también por el consumo de energía de otras actividades como puede ser la industria, como pueden ser otras actividades de servicios. El tema del suelo y la financiarización inmobiliaria es fundamental en el sentido de que sigue siendo el recurso estratégico para el desarrollo urbano. Y sin embargo no lo hemos entendido así porque hoy el suelo es un factor, es un elemento al cual no accede la mayoría de la población y es la causa por el precio que la mayoría de los ciudadanos, siempre estamos hablando arriba del 50% en la mayor parte de las ciudades, tengan que vivir afuera en lugares donde el interés del mercado inmobiliario es muy bajo o simplemente no existe. Ya comenté el tema de la vivienda social, que es el quinto elemento analizado en el libro como uno de los factores centrales que exigen de una transformación, porque la vivienda social no ha sido una solución y ha creado nuevos problemas en muchos sentidos, sobre todo por la lejanía, los costos de transporte y las ausencias de posibilidades de contar con todos los equipamientos sociales que esto requiere. El tema del espacio público es igualmente un tema fundamental. Como el suelo, hay quien dice, y yo lo acepto con certeza, es que el espacio público es, con mayúscula, es la ciudad. La vida urbana se da fundamentalmente en el espacio público y menos en el espacio privado. En el espacio público se construye la ciudadanía y sin embargo lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado porque el espacio público que hay en buena parte de las ciudades es de mala calidad y no se hace nuevo espacio público. El que se hace ahora, el que se construye, es el espacio, digamos, público de apropiación privada y que su objetivo es mercantil y su objetivo no es la generación de tejido social, como es el caso de los malls o centros comerciales, que es lo que está predominando como los nuevos espacios para el contacto, para la construcción social. Finalmente, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad se ha convertido en uno de los asuntos de más alta política en la región. No solo porque todas nuestras ciudades ya están en una situación crítica de movilidad por el tránsito, por el tráfico y por el crecimiento que ya mencioné extraordinariamente alto del parque de vehículos, en el que destaca por el 80% aproximadamente los automóviles y ahora a tasas extraordinariamente altas las motocicletas, que irrumpen ahora también en el espacio urbano. El tema es que mientras no haya una propuesta de movilización basada en transporte público de calidad y en la no motorizada, es decir, recuperar la banqueta, la vereda para que la gente camine, si no acercamos los usos del suelo a la gente, difícilmente podemos hablar de una transformación social y ecológica en nuestros países.
las tasas de crecimiento del parque vehicular son diferenciadas en nuestros países. Solo tomando una selección muy básica, la más baja estaría en Uruguay, arriba del 2%, la media por ahí del 3% hasta el 5% en Chile, en Panamá, en Perú, y las más altas arriba del 6% en Nicaragua, en México, en Brasil y particularmente en Paraguay y en Bolivia, con tasas de crecimiento arriba del 8% anual. Alfonso, te quedan 3 minutos. Muchas gracias. El siguiente tema que trata el libro es el gobierno de las ciudades. Aquí la clave del asunto es la crisis de la planificación y la crisis de los servicios por carencia de infraestructura, por falta de capturar las plusvalías que generan los mercados por parte del gobierno local y las dificultades que tiene en general el gobierno local para tener la calidad y las capacidades suficientes para poder desarrollar una ciudad de manera más adecuada. No obstante esto, hay experiencias muy positivas que están emergiendo y que están fundadas en lo que denominamos gobernanza de base territorial, a través de la cual no solo para, sino con los ciudadanos y sus organizaciones, gobiernos locales están creando condiciones para un desarrollo más adecuado de la ciudad. Un elemento que consideré también relevante son los grandes cambios internacionales, particularmente la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que ya mencionaba Álvaro, el tema de la ciudad inteligente, el Smart City, etcétera. Pero aquí hago un análisis también, y aquí tengo que reconocer el papel que ha tenido Fernando Carrión a lo largo de estos debates, desde Quito en 2016, la tercera cumbre de los asentamientos humanos, la crítica que se ha hecho también a la nueva agenda urbana y que tenemos que reconocer que si bien aporta, no ha logrado superar las limitaciones para lograr hacer y no solo declarar, para reconocer el papel protagónico que están teniendo los mercados en la urbanización y los problemas de desigualdad profunda que estos mercados también están provocando en las ciudades. Cierro la presentación con una serie de nuevos desafíos que me parece que surgen como resultado de las transiciones que han ido ocurriendo, sobre todo del modelo de industrialización hasta los años 70 y el modelo que podríamos denominar neoliberal hasta nuestros días. Y estos son el recrudecimiento del proteccionismo, del nacionalismo populista, la política pública aplicada en los países de América Latina por todo tipo de gobiernos, incluyendo los progresistas, pero que lamentablemente evidencia poco avance en el entendimiento de las necesidades de la ciudad y en el entendimiento de los caminos para reducir la desigualdad y para reducir el impacto ambiental que está generando la huella urbana. El tema de los desplazamientos por migración, que son forzados por violencia, por razones de economía, y el desafío de los compromisos ambientales, particularmente del cambio climático. Para esto agregamos, como ya también nos lo adelantaba Álvaro, el tema de la pandemia de COVID-19 que ha visibilizado viejos problemas en las ciudades, pero nos ha agregado nuevos. Pero al mismo tiempo nos está proporcionando algunas nuevas oportunidades, como hemos comentado en el teletrabajo, la teleeducación, que requieren de un análisis profundo, de recuperar el espacio público, de repensar a fondo la vivienda, entre otras cuestiones que resultan fundamentales. Y el libro cierra con una serie de principios, de prioridades y de propuestas de agenda. Y aquí menciono unos y otros y cierro mi participación en esta presentación. Desde la perspectiva de los principios, me parece que hay que recuperar la esencia de lo público y de lo comunitario frente a lo solamente individual y privado. Hay que luchar por una sociedad mucho más preparada y organizada. Quiere decir recuperar lo civil en todos los sentidos, en la educación de los jóvenes y en la lucha por hablar de recuperar a la comunidad, al nosotros antes que solamente al yo. Reestructurar el gobierno, porque ahorita nuestros gobiernos son mucho menos sociales y mucho más empresarios. El empresariado tiene un papel que cumplir y el gobierno tiene otro papel que cumplir. Necesita ser más democrático, generar más participación, debe operar en red para que haya una verdadera gobernanza y tiene que ser menos vertical y menos autoritario.
en el sentido de tomar las decisiones al margen de la participación de la sociedad. Y aquí es donde entra desarrollar la gobernanza de base territorial y un elemento que poco se discute y que es recuperar la planificación participativa. Y desde las prioridades, ¿qué más que gestionar la ciudad como fuente de desarrollo económico, productividad, empleo de calidad y no solamente como un espacio al que hay que estar ordenando de manera sistemática? Es la fuente de la productividad y en ese sentido crear las condiciones para la inversión y para el empleo sería uno de los caminos fundamentales a seguir. Enfrentar de manera decidida, directa, la desigualdad y la pobreza. No hay políticas serias, profundas, persistentes sobre este tema. Promover y legislar la recuperación de las plusvalías. Es injusto que alguien se vuelva rico sin hacer nada simplemente porque el gobierno le pone las infraestructuras cerca y permite vender un predio a un precio altísimo sin que la comunidad que pagó esas infraestructuras pueda recuperar una parte de ese incremento de valor. Lograr el compromiso público y social hacia la consolidación espacial de las ciudades cuando hay estrategias e instrumentos en todos nuestros países que permiten lograrlo. Reconocer a la ciudad como fuente de mitigación y de adaptación ambiental, enfrentando los temas que ya mencioné, como son el transporte, los cambios de uso del suelo, el consumo de energía. Poner en valor las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales, pero con el propósito de consolidar el tejido urbano. Y finalmente, hacer de la gobernanza con enfoque territorial la nueva forma de gobernar las ciudades. A esto derivan un último capítulo con una serie de propuestas mucho más específicas que derivan del análisis, pero no hay condiciones ni tiempo. Ahora yo esperaría que ustedes puedan bajar el libro, es gratuito, y pudieran leerlo y aprovechar lo que sea aprovechable de este esfuerzo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muy amable, muchas gracias, Alfonso, por este abrebocas del libro, que obviamente, como él dice, hay que descargarlo y leerlo para realmente poder profundizar en los temas que ahorita de una manera muy rápida nos ha planteado. Antes de dar la palabra y presentar a los comentaristas, solo que quisiera mencionar y agradecer también a Alfonso por la paciencia que tuvo dentro del grupo de trabajo para esperar que el enfoque de transformación social ecológica fuera avanzando. Y recuerdo mucho las pláticas bilaterales que tuvo con Gonzalo Marner, el baluarte principal, digamos, en la elaboración del libro Esto no da para más, principal libro de la colección, para que tanto el enfoque de transformación social ecológica pudiera insuflarse más del enfoque territorial, del tema urbano, pero también para que el enfoque de transformación pudiera estar adecuadamente plasmado en el libro de Alfonso. Así que muchas gracias por eso. Ahora tenemos a los comentaristas. Como decía, tenemos a Carolina Hidalgo Herrera, a Fernando Carrión y a Carmen Saldías. Primero, voy a presentar una semblanza breve de las tres, y después pues les daremos la palabra durante 15 minutos aproximadamente. Carolina Hidalgo Herrera nos acompaña desde la Asamblea Legislativa en San José, Costa Rica. Es oriunda de San Ramón, provincia de Alajuela, y es diputada por el Partido Acción Ciudadana en el periodo 2018-2022. El Partido Acción Ciudadana es el partido actualmente en el ejercicio del gobierno ejecutivo en Costa Rica. Fue presidenta de la Asamblea Legislativa en el periodo 2018-19. Es máster en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y máster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por la Universidad de Sevilla, en España. Es mediadora certificada por el Ministerio de Justicia y Paz, donde estuvo al mando de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC. Fue electa diputada, es una diputada pero con una connotación especial. Es la tercera mujer en la historia de 198 años de la Asamblea Legislativa en ser presidenta de la misma, es decir, un dato importante. Tenemos también a Fernando Carrión Mena, nos acompaña desde Quito, arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, maestro en Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México y doctorando en Ciencias Sociales por la UBA en Argentina. Ha sido director del Centro de Investigaciones Ciudad, director de Planificación del municipio de Quito, coordinador general de la Red Ciudades para América Latina, director de Flaxo Ecuador, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador del Grupo de Trabajo El Derecho a la Ciudad de Claxo y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Sus áreas de especialización, sobre todo en planificación urbana,
descentralización, desarrollo urbano, centros históricos, vivienda y seguridad ciudadana, y, no menos importante para él, en sociología del fútbol. En la actualidad se desempeña como coordinador del área de estudios de la ciudad de Flaxo, en Ecuador, y, un dato, obtuvo en su país el Premio Nacional de Ensayo, un premio muy importante en Ecuador, Agustín Cueva. Y finalmente, Carmenza Saldías Barreneche nos acompaña desde Bogotá. Es economista, especialista en planificación y administración del desarrollo regional en el CIDER de la Universidad de los Andes. Ahí también magíster en planificación y administración del desarrollo regional. Es docente en distintas universidades, actualmente profesora de finanzas públicas en posgrado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana en Bogotá y de Economía Regional Urbana en la maestría de Economía de la Universidad de Manizales. Es investigadora y consultora, fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales en Manizales, vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá como secretaria de Hacienda en el periodo 95-97, consejera para temas de región y competitividad, directora de planeación en el periodo 2000-2005, fue veedora delegada para la eficiencia administrativa y presupuestal, también fue secretaria de planeación de Manizales y asesora de la gobernación de Cundinamarca para la modernización fiscal y planeación. Es conferencista, articulista y autora de múltiples textos y argumentos. Y documentos, disculpen. Entonces, comenzamos con Carolina. Muchas gracias, Álvaro, y un placer, un honor poder acompañarles desde Costa Rica a la presentación de este libro. En primera instancia, quisiera iniciar agradeciendo a Alfonso por este gran aporte. Es decir que para mí ha resultado refrescante y necesaria la lectura del mismo y le veo un enorme potencial para poder nivelar el conocimiento de lo que son las discusiones de las políticas públicas en la materia. Con frecuencia, desde los espacios que comparto recientemente, desde el ámbito del diseño y la discusión de la política pública, estamos carentes de documentos que desde la academia aglutinen todos los ejes de discusión que se requieren. Y este libro en particular me parece sumamente valioso porque, como bien lo planteó Alfonso, logra concentrar en uno solo el eje ambiental, vivienda, urbanismo y movilidad, por decir 4 de los ejes más importantes que usualmente encontramos separados en los elementos de insumo para las discusiones. Con lo cual, quisiera partir de esa valoración del potencial que tiene entonces para poder tener ese enfoque general. Por otro lado, reconocer el esfuerzo de la inclusión de algunos conceptos que él muy bien ha repasado, pero que son necesarias en estos planteamientos y no necesariamente se parte de los mismos, con lo cual me resultó innovador ver los conceptos de justicia social, progresismos incluidos dentro de los primeros capítulos. Y por supuesto, la reflexión hacia el ver o entender la ciudad como política de Estado y la necesidad de ese involucramiento o esa toma de decisiones con mayor beligerancia y decisión por parte de los estados en la materia. Esto como valoración general. Como parte de los grandes desafíos y orientaciones políticas que trae el libro, celebro el eje 3 de los grandes temas de la urbanización latinoamericana y su amplia explicación. Me resultó especialmente gratificante y ejemplizante la explicación sobre la magnitud de la expansión, las causas de la expansión y la orientación de las ciudades, porque permite claramente identificar cómo al final y al cabo esa expansión tiene una estrecha relación con las desigualdades manifiestas en nuestras ciudades y por supuesto con la violencia estructural de las poblaciones más vulnerables. También, sin duda alguna, para Centroamérica resulta un eje fundamental y un tema, además, constante en nuestros debates, el efecto del cambio climático en las ciudades y, bueno, como estas, como bien planteó Alfonso, tienen muchísima incidencia en el desarrollo de las mismas, en los efectos del cambio climático. Centroamérica es una región especialmente
dañada, que vive efectos negativos de las mismas, y cómo al final hemos hecho esta separación o no contemplación en la planificación de nuestras ciudades de las condiciones del terreno, de los mismos, para poder paliar de una mejor manera o resolver de una mejor manera. Entonces, la gestión y la cuestión ambiental en las ciudades y el enfoque que el libro da me parece útil, y además, por supuesto, nos lleva o nos hace una invitación importante a hacer esa planificación desde un eje bastante más amplio. El tema del uso del suelo urbano y la financiación inmobiliaria es, al menos para mí, uno de los principales desafíos en la política pública. De hecho, haciendo una revisión de cuáles son los ejes temáticos o las principales discusiones dentro del Congreso, al menos el costarricense, que es el que represento, están especialmente enfocadas en el tema de la financiación inmobiliaria y todo el mercado que hay alrededor de esto. Y se abandona, por tanto, la agenda de entender más la ciudad y el urbanismo, y solo se le da este enfoque mercantilista, con lo cual me parece que el análisis desde este enfoque en esta sección de los grandes temas de la urbanización latinoamericana relacionado con esa reflexión del suelo urbano y la financiación, y cómo esto tiene una importante incidencia y cómo debe cambiar el enfoque, me pareció definitivamente necesario. Otro de los ejes que nosotros acá tenemos en discusión, que veo reflejado en el libro, es el tema de la vivienda social, desgraciadamente utilizado de manera populista por los distintos partidos y gestiones de gobierno que no colaboran, porque justamente hay una tendencia a la exclusión de las ciudades, asunto que reafirma el libro de una manera muy acertada, y la invitación a pensar con mayor creatividad a cómo no hacer eso y vincularlo a esas soluciones de vivienda social, a esa planificación y política de Estado un poco más amplia, donde bien, como dice Alfonso, esté cerca de las oportunidades de empleo, de servicios y demás. El espacio urbano y el análisis relacionado con el espacio urbano, coincido totalmente en lo que él dice de la desalentadora orientación que existe a generar espacios urbanos, pero más desde la gestión de lo privado, y plantear acá que Costa Rica recientemente ha tenido una discusión sobre reglamentos de planificación urbana, inclusive para espacios privados como condominios y demás, y solo el hecho de tener esa discusión de cómo el Estado empieza a regular de una mejor manera, inclusive los espacios privados, ni siquiera los públicos, y intentando garantizar espacios comunitarios mayores dentro de estos espacios privados, genera una discusión enorme y una gran resistencia, claramente porque los agentes inmobiliarios no están en disposición de pensar en lo comunitario, de pensar en esa colectividad, y siempre apuestan a lo privado y a la mercantilización de la misma. Entonces, desgraciadamente, ni siquiera un intento de la política pública reciente en ese sentido tuvo efecto, y eso da muestra de la gran debilidad del Estado, que también hace mención el libro en la sección del gobierno de la ciudad, en los problemas de legitimidad y capacidad de gobernanza, que al menos desde mi punto de vista en Costa Rica tiene un amplísimo camino por mejorar, y que desgraciadamente no nos permite esa condición tener debates de política pública desde un espacio mucho más objetivo y poniendo al ciudadano y a la ciudadana en el centro. Todo lo contrario, hay una centralización del debate en estos agentes financieros que cooptan, por así decirlo, la discusión, apropiándose o permitiendo, o siendo sus tesis más bien las ganadoras. También, por último, decir en esta sección de grandes desafíos y orientaciones políticas que presenta el libro, que el tema de movilidad y transporte me alegra verlo pegado a esa gran discusión de los grandes temas urbanos, y que comparto la idea de que al final y al cabo se ha tenido de manera separada. Nos ha costado aglutinar o articular esas políticas públicas de desarrollo urbano con los temas de movilidad, y al menos en Costa Rica
teniendo ministerios absolutamente separados y no teniendo todavía el Estado la capacidad de hacer una reforma que permita a esas dos instituciones tener esa discusión. Entonces la agenda de movilidad y transporte hoy día está absolutamente separada de lo que es las políticas públicas en desarrollo urbano y por tanto, si inclusive desde la generación conceptual y ejecución de las políticas públicas sigue estando tan separada, veo complejo o al menos poca la posibilidad que a mediano plazo eso se pueda unificar, siendo definitivamente lamentable. Tal vez plantear que como retos urbanos de la región principales, yo quisiera como compartir que en la sección de hacia dónde ir que plantea el libro, al final, en sus principios, hacer un especial énfasis que para mí sigue siendo una pregunta, cómo lograr el principio que plantea Alfonso de recuperar la esencia de lo público y lo comunitario, porque lo que para mí está acá de fondo es que existe una cultura y por supuesto un eje de pensamiento todo desde lo privado, todo desde lo mercantil y no hacia lo comunitario. De hecho, el atreverse desgraciadamente en nuestros congresos a veces a plantear la prioridad de la propiedad colectiva o los espacios urbanos sobre la propiedad privada, pareciera inclusive que ni siquiera estamos listos para ese debate y termina siendo estigmatizado por elementos tal vez sí populistas que no permiten ni siquiera hacer esas discusiones de base fundamentales o conceptuales desde la norma. Y por supuesto, yo todavía no sé cómo plantear entonces esta discusión para ir haciendo esa transformación. Lo planteo porque cuando hemos hecho intentos hay una fuerte movilización de las agentes inmobiliarios a no permitir entonces al Estado y a los espacios de debate y de representación pues tener esta discusión. Y bueno, una de las principales ideas que plantea Alfonso es para la agenda urbana y la transformación es el garantizar por ley los planes y los programas de desarrollo urbano y siendo que ni siquiera esa discusión se puede tener, pues para mí resulta sumamente complejo. Plantea también la necesidad de desarrollar políticas integrales de suelo urbano a fin de desmercantilizar y ofrece al menos 3 elementos. El de mayor posibilidad de suelo habitacional para las poblaciones más vulnerables, bien localizadas, que era un poco lo que mencionaba anteriormente, y bueno, me parece un buen camino. Difícil tal vez en términos financieros por efecto justamente el gran valor que tienen esos terrenos hoy día, dado que, y ahí paso a la segunda, todavía el Estado no ha hecho un esfuerzo al menos fructífero de recuperar las plusvalías urbanas. Eso es algo que no hemos podido entrar a discutir, pero que me resulta esperanzador verlo como una sugerencia en el libro. Y por supuesto, la necesidad de que el Estado pueda entrar a reducir esas especulaciones en el suelo urbano y urbanizable. Y que aquí, al menos para nivel centroamericano, es fundamental poder conocer algunas otras experiencias latinoamericanas de cómo estas 3 tareas que me parecen fundamentales se han realizado para poder nosotros, tal vez desde esas buenas prácticas, entrarle a la discusión y a las reformas estatales que por supuesto esto requiere. De verdad agradecer a la Fundación, a Alfonso por este gran libro y a ustedes por permitir estas reflexiones que vienen siendo tímidas o al menos en las primeras etapas, al menos desde Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y ahora el turno para Carmenza. Perdón, disculpen. El turno para Fernando Carrión. Eso sí. Sí, disculpen. Bien, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de estar en esta reunión de presentación de un libro de Alfonso con Carmenza y con Carolina haciendo los comentarios respectivos. Creo que hay que empezar sin duda felicitando a la Fundación Ebert por esta gran iniciativa de este proyecto editorial denominado Transformación, la Biblioteca Transformación.
y también desde la perspectiva a partir de la cual se está llevando a cabo esta iniciativa en términos políticos, que es una perspectiva progresista, que también me parece que es muy necesaria en un momento como en el que estamos viviendo. Este es el 5º volumen de esta colección, que los otros 4 volúmenes dan visiones interesantes respecto de lo que acontece en otras áreas de la realidad, y en este caso pues se refiere principalmente a la ciudad, y Alfonso lo ha denominado otras ciudades posibles. Mi reflexión va más bien en el sentido de que otra ciudad es necesaria, y obviamente es posible porque eso implica ya una utopía, una posibilidad. Por eso mis felicitaciones por esta iniciativa a la Fundación Ebert, y un agradecimiento sin duda a Alfonso por este gran esfuerzo que ha hecho para hacer una gran sistematización también de lo que está pasando con la urbanización en América Latina. Mi comentario va a desarrollarse alrededor de 5 grandes ideas que me han surgido del libro y que creo que pueden ser de interés para la reflexión y la discusión. Una primera que le llamo el protagonismo de la ciudad. De acuerdo a la información que nosotros tenemos a lo largo del libro, lo que vemos es que las ciudades concentran una población muy alta. En el libro se habla de 80%, yo tengo la información del 84% del Banco Mundial. Sea cual sea el dato, pues es una cantidad de población muy alta, porque eso significa que en el campo ya vive 16% o 20% según sea el caso. Y esto me ha inducido en varios artículos que he trabajado a decir de que se cerró ya el ciclo de la migración del campo a la ciudad, que es un cambio pero sustancial en el proceso de urbanización. Pero no solo que se urbanizó la población, sino que también se urbanizó la economía. Y esto viene, tal como lo reseña Alfonso en su libro, desde la época de la sustitución de importaciones, porque la industrialización sin duda fue un gran motor para el traslado de la población del campo a la ciudad, y la producción de los servicios que se hacían en la ciudad hizo que tanto el sector secundario como el sector terciario sean los ejes de las economías de nuestros países. Y en tercer lugar, no se puede desconocer tampoco que la política está absolutamente concentrada en nuestras ciudades. Esto hace que la ciudad tenga un protagonismo muy fuerte que desgraciadamente todavía no solo reconoce exactamente cómo existe. Y para esto voy a ver 2 tipos de actores, uno local y otro global. En lo local me acojo a lo que trabaja en el libro Alfonso, y que también tiene un sustento bastante importante en las tesis de Pedro Abramo, cuando señala que hay 3 actores locales que son claves para el desarrollo de las ciudades. Uno es el Estado, que estamos viviendo una contracción muy fuerte del Estado por los procesos de reforma que existen, a pesar de que los gobiernos locales se han fortalecido por la descentralización que ha existido, pero incluso uno de los procesos más de mayor transferencia de competencias, como fue el proceso chileno, en el caso de Pinochet, por ejemplo, en el año 78, lo que se hizo fue transferir competencias para que los municipios privaticen. Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el primer actor es el Estado, que se contrae, que está en crisis. Un segundo actor es el mercado, que más bien está viviendo una ampliación sustancial. Y el peso que tiene hoy día el mercado en el manejo de la estructura de nuestras ciudades es francamente importante. En el mismo libro se trabaja el tema del espacio público, y lo que se ve es que el espacio público termina siendo una cuestión residual, preocupante, que resta acumulación al capital, y por lo tanto hay que irlo acortando, hay que irlo reduciendo. Y en tercer lugar está la sociedad. Y aquí voy un poquito más allá de lo que plantea Alfonso. Yo creo que una cosa muy interesante que en este último tiempo estamos viviendo es una modificación sustancial de los derechos de la sociedad. Porque antiguamente teníamos estos derechos que se fueron institucionalizando principalmente alrededor de Naciones Unidas, como el derecho al trabajo, el derecho a la vida, en fin, cosas de ese tipo. A la vivienda incluso, que es una cosa relativamente ya que tiene su tiempo, que hoy día han aparecido los nuevos derechos, la nueva generación de derechos vinculados, por ejemplo, al tema de las identidades. El tema de género, el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas,
el tema de las preferencias e identidades sexuales, de género, etcétera, que están produciendo colectivos ciudadanos que tienen mucha fuerza y mucha presión para comprender lo que pasa en nuestras ciudades. Entonces, esos tres actores me parece que hace un mapeo muy interesante el libro este de Alfonso. Pero hay un segundo mapeo de actores que a mí me parece que son claves, que son también tres actores globales, porque hoy día la ciudad no la podemos entender si no es en el contexto global. Y en esto me vinculo a la tesis de Saskia Sassen cuando ella dice que hay tres actores globales: las corporaciones transnacionales, pongamos el caso de Microsoft, el caso de Amazon, de Google y otras más. Entonces, por un lado, estas corporaciones están teniendo un peso cada vez más fuerte en nuestras ciudades y que están redefiniendo muchas de las cosas. Una segunda cuestión es justamente el Estado que se contrae, el Estado que se descompone, y aquí me uno a las tesis de Manuel Castells, de Lanturain, etcétera, donde los procesos de privatización, de no captura de impuestos, o sea, cada vez se captura menos impuestos, la masa impositiva se va reduciendo, no solo porque se cobran menos impuestos, sino que apareció toda esta economía offshore donde los impuestos se van finalmente para esos lugares. Y también porque el Estado termina siendo desbordado por estas corporaciones transnacionales. Por poner un ejemplo, los correos nacionales prácticamente han desaparecido, que antes eran estatales, y que hoy día prácticamente ya no tienen ningún sentido. Y el tercer actor son las ciudades. Eso les da un protagonismo muy importante. Y aquí lo que habría que hacer es que hoy día el mundo se mueve desde un orden de lo nacional y bajo la lógica multilateral que han ido construyendo Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que toda esta estructura institucional plantea la descentralización, pero el rato que tienen que asumir la descentralización ellos, pues le tienen miedo y no la asumen. Y lo que nosotros estamos viviendo este rato es un sistema urbano global que se está posicionando. Por eso es que yo creo que plantearnos la necesidad de otras ciudades posibles, o plantearnos la hipótesis de que otras ciudades posibles, es necesario plantear eso desde una revisión general del nuevo orden internacional, que ya no sería de base estrictamente internacional, sino más bien interurbano. Yo creo que ese es un cambio que hay que incorporar. Una primera idea. La segunda, producto de todo esto, yo lo que veo es que el patrón de urbanización en América Latina ha cambiado de una manera sustancial en estos últimos 30 años. Hemos pasado de una ciudad nuclear que se desarrollaba estricta y exclusivamente en un territorio y también exclusivamente dentro de un estado, que no tenía relaciones, por eso lo que se trabajaba era la jerarquía rango-tamaño, ciudades grandes, ciudades medias, ciudades pequeñas, etcétera, etcétera. Pero esta ciudad nuclear se desarrollaba en un terreno vinculado con la estructura agraria o vinculado con el hinterland para construir el área metropolitana y exclusivamente dentro de un estado. Eso ya no existe. Hoy día lo que tenemos es un sistema urbano global, por eso la necesidad de que la otra ciudad es posible, se inscriba no en la lógica internacional, sino en la lógica interurbana. Y este sistema urbano global tiene múltiples territorios, ya no solo uno como era antes, y se inscribe en múltiples estados, como ocurre hoy día con el proceso de globalización. Aquí les pongo, y esto al margen, estoy terminando un artículo de un libro que estoy produciendo con la CEPAL sobre capitales. La definición de capitalidad que nosotros teníamos era básicamente la presencia de los aparatos estatales en una ciudad. Hoy día tenemos la presencia de aparatos estatales de varios estados, y no solo de varios estados, sino de varias corporaciones privadas. Ya la capitalidad no se define solo por el estado, ni exclusivamente por un estado, sino que se define por múltiples estados y por múltiples de estas corporaciones. En otras palabras, este sistema urbano global se ancla en regiones, porque hoy día ya no se urbanizan ciudades, sino que se urbanizan regiones. Y aquí aparecen por lo menos 4 patrones que a mí me parece que son importantes. Uno, los clústeres, que son esta especie de ciudades fábrica. Pongamos, en el caso de Chile está el clúster del salmón, que integra 45 ciudades.
En el caso del Perú está el clúster del turismo alrededor del Cusco, Machu Picchu, la Ciudad Sagrada, etcétera. O en el caso de México, que está toda esta zona del Bajío, donde se integran varias ciudades para convertirse en una región urbana que produce vehículos ni siquiera para el mercado interno mexicano, sino para los Estados Unidos. Una segunda son las ciudades imaginadas, que son ciudades multisituadas. ¿Cómo se construyen estas ciudades imaginadas? Básicamente por las nuevas formas de migración que existen. La migración que nosotros teníamos en el periodo anterior de la urbanización era del campo a la ciudad, donde se separaba el origen y el destino. El origen y el destino ya no tenían un vínculo, y ahí apareció el famoso libro de Ciudades de Campesinos de Brian Roberts, que nos mostraba justamente esto. Hoy día nosotros tenemos estas ciudades imaginadas con 11 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y mucho más incluso. Ahí están las tesis estas de que las segundas, terceras ciudades de los Estados Unidos, de México, están en los Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Porque al no separarse el origen y el destino por los desarrollos tecnológicos, lo que hacen es fusionar, ya no en un terreno, sino en varios terrenos, lo que podría ser estas nuevas ciudades que la imaginación va construyendo. La tercera forma son las regiones urbanas, que es una ciudad de ciudades. Probablemente el caso más extremo sea el caso de Ciudad de México, donde incluso el propio Alfonso ha escrito varios artículos interesantes, donde nos muestra que en esa ciudad, que no es una ciudad, sino que es una región, que es un área metropolitana, o una megalópolis, como Iracheta nos dice, tenemos 4 o 5 estados, tenemos varios municipios actuando sobre ese territorio, y entonces el gobierno de eso se hace muy complicado. Y el cuarto patrón de urbanización son las ciudades de frontera, que hoy día, por ejemplo, si nosotros vemos el caso de Ciudad Juárez con El Paso, se está discutiendo la posibilidad de un gobierno metropolitano, porque ya no es una ciudad en el un lado o la otra, como antes se definía, que eran ciudades de espejo o ciudades gemelas, sino que es una misma ciudad que está articulado en 2 estados distintos. Tercera idea, el gobierno de la ciudad. Aquí uno de los grandes desafíos que el gobierno de esta ciudad en transformación plantea es cómo adecuar la institucionalidad pública a los nuevos patrones de urbanización que tenemos. En otras palabras, ese conjunto de instituciones yuxtapuestas, cada una de las cuales tiene autonomía específica, ¿cómo hace para gobernar ese territorio que se ha hecho? Muy complejo, porque no actúa una sola institución, sino varias instituciones. Ese es un salto que hay que darlo, y hay que construir una institucionalidad distinta. Ahora, una segunda cuestión que nos exige el gobierno de la ciudad actual es que el gobierno de la ciudad actual tiene que encarar una contradicción muy clara que este rato tenemos. Por un lado, los procesos de democratización de las ciudades que se ha vivido en América Latina. No hay que olvidarse que en el año 1985 solo 7 países de la región elegían autoridades locales, y desde fines del siglo pasado todas las autoridades son electas popularmente. Entonces, ese proceso de democratización hizo que las sociedades locales, que las ciudades se representen en sus gobiernos. Pero esa democratización entra en contradicción con los procesos de liberación de la economía local, del manejo de la urbanización. Y aquí aparece, pues, lo que Alfonso hace un momento nos decía y que también está reseñado en el libro, pues todas estas políticas internacionales no interurbanas, internacionales no interurbanas, que surgen justamente de estas organizaciones internacionales y no de ciudades, que construyeron lo que yo he llamado el urbanismo de las palabras. La ciudad inclusiva, la ciudad inteligente, la ciudad. Yo tengo ahí un artículo que publiqué en El País de España con 56 tipos de palabras de este tipo que no nos permiten generar una gobernabilidad, sino todo lo contrario, que las ciudades compitan entre sí. Este signo del gobierno de la ciudad tiene que recuperar la planificación, porque lo que nosotros hemos tenido en este último tiempo es una crisis muy fuerte de la planificación, que está muy bien desarrollada en el libro. Y creo yo que aquí el eje principal que ha tenido esta crisis desde la perspectiva de la economía neoliberal es lo que se ha denominado el urbanismo de proyectos.
esos grandes proyectos que existen en Santiago, en Ciudad de México, en San Pablo, etcétera, etcétera, que no es otra cosa más que simplemente construir ese proyecto en determinados lugares. Y aquí el reto para el gobierno de la ciudad tendría que ser cómo construir justicia espacial en un ámbito de alta diversidad y exclusión. Un poco las tesis de Bernardo Secchi que nos ha planteado. La cuarta idea, las 4 entradas que he recogido de la ciudad, que son varias, los problemas que nos plantea ahí Alfonso, pero quisiera simplemente 4 reseñarlos que me parece que son los que más me interesaron. Uno, el tema demográfico, lo que yo ya había dicho, se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad, porque ya prácticamente no queda gente en el campo, y lo que ha habido es la apertura de la migración internacional, que es muy fuerte y que hoy día estamos viviendo eso. O sea, todos estos 4, 5 o 6 últimos años, la migración de Centroamérica por México hacia los Estados Unidos es impresionante. Estos últimos 4 o 5 meses, años también, la migración de Venezuela hacia Sudamérica, principalmente Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, también es impresionante. Pero no son los únicos países que están expulsando población. Prácticamente todos los países hemos entrado en esa lógica. Y me parece que es una nueva forma de la migración que este rato tenemos. El arranque del proceso de urbanización en América Latina nos planteó una contradicción que es muy interesante tenerla en cuenta, que es entre urbanización y ciudad. Porque ¿cuál es el proceso de urbanización? No es otra cosa más que el traslado de la población de un lugar hacia otro de forma concentrada. Pero esa migración de población que llegó a nuestras ciudades no produjo ciudad. Todo lo contrario. ¿Por qué no produjo ciudad? Porque simplemente, y en esto se llegó a plantear esta cosa de asentamientos humanos, ni siquiera un barrio, sino asentamientos, es decir, una especie de bodega, se asientan ahí. ¿Por qué? Porque no produjeron vivienda, no produjeron servicios, no produjeron infraestructuras, no produjeron espacio público, no produjeron vivienda, etcétera, etcétera. No produjeron ciudad. Y esto condujo a una crisis del Estado central muy fuerte, que se vio la necesidad de resolverla a través de la descentralización. Y yo creo que fue muy interesante. Pero ya no es suficiente eso, porque hoy día lo que nosotros tenemos, que también está en el libro, son las nuevas desigualdades. Y cómo enfrentar las nuevas desigualdades desde el ámbito local tiene sus limitaciones. Entonces, una primera cosa, la demografía. Una segunda cuestión, lo ambiental, y creo que aquí el elemento central es el cambio climático. En el libro está reseñado, nos acaba también de comentar Alfonso de manera muy explícita, así que no me detengo más. Sí quiero trabajar un poco más el tema de los nuevos artefactos de la globalización. En el libro, Alfonso nos plantea, citándole a Carlos de Matos, esto que él sostuvo de los nuevos artefactos de la globalización, como son los grandes centros comerciales, los malls, etc. Pero a mí me da la impresión que hoy día los grandes artefactos de la globalización ya no son ellos, son las plataformas tecnológicas. Acabo de publicar un libro en Colombia, en Bogotá, un artículo, perdón, en la revista Foro, que se llama La plataformización de las ciudades. ¿Y por qué esto? Porque las plataformas hoy día son las nuevas infraestructuras de la ciudad. Si antes teníamos el mall, que se llamaba tal cosa en tal lugar, etcétera, etcétera, y estaba físicamente localizado, hoy día lo que tenemos es Amazon. Y Amazon es el gran mall, es el gran centro comercial que está localizado en el ciberespacio. Bueno, y si no nos gusta ese, podemos ir a Alibaba, y de esos tenemos muchísimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta plataformización urbana? Yo creo que hay unos cambios de localización muy fuertes, por lo menos en 3 sentidos. Hay una relocalización de los ámbitos que antes estaban en la educación, en la salud, en el trabajo, etcétera, hacia el domicilio. El domicilio hoy día tiene un peso sustancialmente más fuerte de lo que tenía antes. Y con una situación que es preocupante, porque esto genera nuevas desigualdades. Si yo trabajaba en una fábrica y en esa fábrica yo tenía ahí pagado los servicios de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de internet, etcétera, etcétera, ahora en mi casa los pago yo. Ya no es una condición general de la producción, sino es una condición domiciliaria de la producción. Entonces hay una relocalización. Te quedan 3 minutos.
Bueno, una segunda es la deslocalización, que está produciendo esta ciudad altamente difusa. Y no solo una ciudad difusa, sino que muchas de las actividades se están yendo a otras ciudades. Y la tercera cuestión es la alocalización, la pérdida de localidad. Hoy día se puede contratar los servicios en cualquier ciudad que tenga un precio del dólar muy bajo. Pongo dos ejemplos. Yo puedo contratar en Venezuela o en Argentina algunos servicios porque me resulta mucho más barato, con lo cual la localización del trabajo se hace difusa. Y finalmente, el progresismo en la ciudad, la quinta idea que me parece que eso es clave. Una primera cosa en el progresismo es que tenemos que entrar en la lógica interurbana, superando lo internacional o añadiendo a lo internacional. Lo segundo, nosotros estamos en una serie de discusiones apoyando a Chile en el proceso constitucional, y una de las cosas que nos hemos visto es que la ciudad prácticamente no está presente en nuestras constituciones. Tenemos que ascender la ciudad en los marcos jurídicos, en los textos constitucionales. En tercer lugar, tenemos que trabajar del urbanismo de proyectos al urbanismo ciudadano, donde haya participación, donde la célula básica sea el barrio, donde la integración provenga del vecindario. En cuarto lugar, debemos retomar la idea del derecho de la ciudad, de la ciudad. ¿Por qué? Y aquí retomo lo que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, plantea. La ciudad debe tener más poder para que los ciudadanos tengan más poder. ¿Cómo se logra esto? Con instituciones locales que tengan más autonomía, es decir, más democracia, más recursos y más competencia, y que esta ciudad tenga una armonía con la naturaleza. Y en quinto lugar y último, el derecho a la ciudad. En otras palabras, de que la población pueda disfrutar de la ciudad, que la ciudad tenga una gestión democrática, que el suelo y el medio ambiente tengan una función social y que se potencie la ciudadanía. En ese sentido, creo yo que el derecho de la ciudad y el derecho a la ciudad, si no es una ciudad feminista, definitivamente no vamos a lograr absolutamente nada. Felicitaciones a Alfonso, felicitaciones a la Fundación Ebert por este gran aporte que han hecho para el conocimiento de nuestras ciudades. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fernando. Y tenemos por último a Carmenza Saldías. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a comentar un libro de Alfonso Iracheta, a quien él lo sabe bien, respeto y admiro desde hace mucho tiempo. He compartido en algunas buenas oportunidades con él y he aprendido con él y sigo aprendiendo, y fue realmente un gusto leer el libro y poder encontrar en él pues no solamente discusiones que él ha planteado y que hemos alimentado desde diversos lados, sino ver también, digamos, el resultado de tareas de un grupo grande de gente que sin duda hace que el resultado sea muy provocador. Desde su título hasta el final creo que uno encuentra sin duda un buen texto. En varias oportunidades sentí que estaba leyendo un texto que para efectos de quienes nos movemos en los temas del desarrollo, de la planificación, de la historia de América Latina, es un poco como ese libro que por allá en los años 60, 70 hicieron Zunkel y Paz, de las teorías del desarrollo y el subdesarrollo en América Latina, que fue un texto muy interesante porque era como aterrizar a todos nuestros debates y ponerlo en latinoamericano, todo ese esfuerzo de reflexión. Y sentí que Alfonso lograba, repito, como resultado seguramente del trabajo con muchas gentes que preparó este texto, lograba eso, un texto que compendia, resume, recoge bastante bien discusiones que son muy importantes en nuestra construcción como sociedad y en nuestra tarea por seguir haciendo mejores sociedades. Y me parecía que ese documento en particular era muy oportuno ahora, sobre todo porque tiene una visión crítica de lo que no está resultando todavía en América Latina, que es muy importante frente a
cierto exitismo que ha habido en las últimas décadas, donde las ciudades tienen que demostrar a juro que tienen la obra que les hace dar el premio más importante de urbanismo, de arquitectura, de política, porque al final lo que hicimos un poco en todo este afán de volverlo todo mercancía, pues también las ciudades y sus proyectos se volvieron mercancías que compiten y que hacen creer que como hay un buen proyecto en una ciudad, que como hay una buena idea en una ciudad, eso quiere decir que la ciudad entera es buena. Y yo creo que lo que logra Alfonso es poner en remojo la urbanización de América Latina, ponerle una dosis de crítica suficiente y suficientemente legítima. Creo que su peso académico, técnico, político, diría yo, social, le da la legitimidad y el respaldo para que esta crítica no se traduzca en digamos, panfleto, ni se tome como una, digamos, actitud de alguien que ha estado por fuera del sistema y el resentimiento lo hace hablar. No, hablamos de alguien que es capaz de criticar la propia urbanización, que mucho ha visto hacer, ha visto construir desde la academia, desde la política pública, desde la realidad de los gobiernos o la acción del mercado. Entonces, valoro mucho ese poner un dedo en la llaga, en un momento en que, digo, es muy oportuno porque es que en esta pandemia hemos visto en buena medida la consecuencia de haber tomado la ciudad como solamente un asunto de mercados y de mercados exitosos donde algunos triunfan, aunque la mayoría esté mal atendida. Creo que esta reflexión, justo en este momento donde vemos que la precariedad, la carencia se traduce en desventajas para poblaciones mayoritarias de nuestras ciudades, para las mujeres, para los jóvenes, nos lleva a entender que al final hemos venido construyendo una urbanización para élites, una urbanización para minorías, una urbanización para la acumulación, una urbanización para hacer alardes de turismo, pero no para la ciudadanía. Y creo que allí hay una oportunidad que es lo siguiente que señalaría, una oportunidad que él anuncia en su texto, pero creo que no queda completamente entendida hasta que no vean ahora cómo se empieza a regar este texto, seguramente entre los estudiantes y las juventudes en América Latina, porque tiene un potencial de explicaciones, tiene un potencial de aclarar en dónde es que está América Latina hoy, en sus ciudades, en su proceso de desarrollo urbano, en su proceso de ocupación del territorio, que si esto logra permear las universidades, que si esto realmente logra ser puesto al servicio de la formación de las nuevas generaciones de profesionales, de líderes, lideresas, de políticos, de programas de gobierno, etcétera, tal vez tenemos la posibilidad de compartir diagnósticos duros para poder enfrentar soluciones realistas y factibles, ¿no? Creo que en buena medida las dificultades para resolver los problemas de las ciudades de América Latina han sido justamente como nuestras dificultades para tener diagnósticos veraces, para decir la verdad como es y para poderla enfrentar con las mejores soluciones. Cuando uno toma los problemas parcialmente, cuando uno solo analiza muy superficialmente algo, pues claro, la solución se queda en ese mismo nivel. Y tal vez eso explica por qué 20, 30, 40 años de planes de desarrollo, de políticas públicas, de intervenciones en América Latina han seguido, por lo menos, digamos, profundizando una condición de ciudades desiguales, de ciudades inequitativas, de ciudades un poco inhumanas, que es lo que hemos venido construyendo. Creo que el libro logra mostrar dónde hay causas, dónde hay realmente razones que explican por qué llegamos hasta aquí y que permitirían empezar a construir mejores consensos para construir soluciones. Yo
pienso siempre que sin una idea común del problema, ponernos de acuerdo en sus soluciones siempre es difícil, y creo que este libro tiene la bondad de poner unos temas, creo que desarrolla de manera suficientemente comprensiva, integral, como esa mirada de la ciudad en varias perspectivas, dimensiones y demás, y creo que eso puede ayudar a ir construyendo una conversación mucho más inteligente en América Latina, en nuestras ciudades, sobre los problemas y las soluciones. Sin embargo, no podría dejar de señalar que hay por lo menos un par de cosas que sentí que incluso me preocupa cuando dijeron que es el último libro, porque pensé que el sexto libro iba a ser justamente sobre eso, ¿no? Porque creo que esa mirada, digamos, de la transformación social y ecológica, que es muy provocadora en su visión progresista de justicia social y de sostenibilidad, como lo decía Fernando Carriona al final, esa vaina sin la mirada feminista en el siglo XXI ya no puede ser. O sea, es muy difícil hablar de un progresismo, de justicia social y de sostenibilidad, si no está mucho más claro el tema, digamos, la mirada de las mujeres y los cuestionamientos, las observaciones desde allí sobre el propio proceso de la urbanización y sobre la propia ciudad. Y lo digo en este sentido, es que una de las primeras cosas que si vamos a hacer otra ciudad tenemos que hacer, pues es reconocer la dependencia con el campo, ¿no? O sea, y eso es empezar a romper esas dicotomías, ¿no? Que son tan patriarcales, campo, ciudad, público, privado, hombres, mujeres, o sea, la ciudad no está desligada del campo, y lo urbano, por lo menos en lo que yo tengo de idea, en lo que leo, en lo que miro, no está solamente para el disfrute como cultura de la población urbana. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que realmente la población de las áreas rurales esté involucrada, incluida en los beneficios del bienestar? En estas discusiones, sin ser un adláter, un adicional, no, como la esencia y la sustancia. Y claro, esa división urbano-rural es muy patriarcal, o sea, como también lo es la de lo público y lo privado en la ciudad. Si vamos a hablar de una nueva ciudad, vamos a hablar de una ciudad donde el trabajo de las mujeres en lo doméstico, la economía del cuidado y la provisión a las viviendas, no solo al aparato productivo, no solo la producción de infraestructura para el sector productivo, turístico, sino realmente, o sea, es que la ciudad empieza a ser ciudad desde el trabajo doméstico y del cuidado en la casa. Y las ciudades no las construimos para la gente que vive en la casa. Las ciudades se hacen para el hombre que sale y se toma el gran espacio de la ciudad y la gran edificación y la gran construcción. No. Hay que dejar de ponerle tanta, digamos, tanta arandela a la urbanización. Necesitamos barrios, lugares donde la gente vive, más ahora que con este mundo virtual, pues la gente permanece a nivel de su hábitat inmediato mucho más que antes. Eso tenemos que incorporarlo. Tenemos que incorporar el trabajo doméstico en la economía productiva de la ciudad y de la sociedad. Tenemos que integrarlo con el campo, porque sin campo no hay ciudad ni hay economía. Y esto solo, déjenme decirles, ahora con todo este tema de la pandemia lo hemos visto clarísimo. Que se paró la economía, que se paró. No es verdad. ¿Ustedes han visto alguna ciudad parada? El tráfico paró. Tal vez paró parte de la economía, esa que llaman no esencial, la de la fiesta, la de el exceso, pero la economía esencial no paró, ni dentro de las casas, ni en el campo, ni en la producción agrícola, pecuaria, ni en la producción de las condiciones básicas de ciudad. Y eso es muy importante. O sea, yo sí esperaría que este trabajo del profesor Iracheta nos dé lugar a una vueltica adicional en la transformación social y ecológica que permita que
esta experiencia de la pandemia más la mirada de las mujeres y una óptica de cuidado un poco le ponga los elementos al cómo es posible esa otra sociedad, esa otra ciudad. Porque creo que si no logramos entender bien realmente quiénes es que han estado por fuera de todos estos beneficios y entender qué es lo que les falta, pero en tanto ellos no lo que el modelo convencional cree que les falta. En las casas falta de todo y seguimos pensando viviendas de 40 metros cuadrados. Seguimos sin entender la sustancia de lo que hay en esa vida de barrio y demás que habrá que fortalecer ahora. Y termino señalando otra cosa que me quedó faltando y que hay que abordarla en América Latina. O sea, siendo maravillosos los temas, la forma en que se abordan, creo que va a dar para muchísimos debates en muchos ámbitos. Hay una discusión, también le mencionaba Fernando Carrión, tiene que ver con la nación. América Latina tiene un problema de organización política administrativa. Y las ciudades, lo dice en el libro Alfonso, son un asunto de Estado, pero yo iría más allá. El Estado es un asunto de las ciudades. Y tenemos que tener realmente Estado territorial. Y los estados en América Latina tienen que decidirse si van a ser centralistas, autocráticos, reconcentrados, o van a permitir el desarrollo de autonomías con toda la fuerza y de Estado territorial. Porque es que se los digo por Colombia. O sea, nosotros somos de los países que más temprano intentó hacer la descentralización. Y empezó con los temas de la elección de alcaldes y con la descentralización fiscal. Y hoy la recentralización ha hecho que el Estado-Nación tome decisiones sobre asuntos claramente de carácter urbano. Y el desarrollo urbano, el bienestar urbano, las oportunidades están supeditadas, están muchas veces saboteadas por las decisiones de los estados nacionales. ¿Qué forma estatal vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo se van a distribuir las competencias y los recursos entre los niveles de gobierno? Porque yo comparto con Fernando Carrión, las ciudades y las regiones, que son actores hoy principalísimos, necesitan un espacio y ese espacio se hace en una discusión en la que los estados-nación tienen que ver qué ceden. Termino diciendo que eso se parece mucho a lo que decía de las mujeres. También el tema de las ciudades va a surgir como corresponde, con el campo incorporado, con las regiones entendidas como espacio de la vida, cuando el patriarcado se resuelva. O sea, mientras el patriarcado reine, pues el mundo está mandado por un solo Dios desde el cielo y el mundo que queda en la escala real les da lo mismo. Y creo que entonces terminaría diciendo, por eso es que para mí esperaría que ustedes puedan continuar ese último libro de la transformación social y ecológica con eso, con una mirada de cómo en el mundo de la pospandemia se revisan las economías, se revisan los conceptos sobre el Estado en ópticas no patriarcales, no machistas, no nacionalistas a ultranza, y creo que ahí sin duda la posibilidad de ponerle a esto realismo, realidad, ciudadanía de a pie será muy importante. No me puedo quedar sin decir que espero que este libro se vuelva, por lo menos yo lo tomaré desde ya para mis cursos de economía urbana y de mis cátedras, porque creo que pone elementos para una discusión a muy buena hora y a muy buena hora esperemos que esto pueda resonar muy bien en América Latina en momentos en que la construcción de nuevos caminos políticos es también tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmenza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmenza. Gracias a Alfonso por poner los puntos en las IES y hacer una provocación con el libro. A cada comentarista que dio su aporte y perspectiva que ha enriquecido sin duda esta presentación.
Un último comentario relacionando el contenido del libro con el abordaje de transformación social ecológica de América Latina. Las apariencias engañan. América Latina al menos tiene 5 características que son deseables desde los enfoques tradicionales de desarrollo. En América Latina se cumplen esas 5 características o rasgos, pero ¿de qué manera se cumplen? El primero, urbanización. 80% más o menos, pero ¿qué tipo de urbanización? Como decía Fernando, no una urbanización que genera ciudades, precariedad, segregación, etc. La economía latinoamericana, segundo rasgo, es una economía de servicios. 70-60% del PIB se explica por servicios, 6 de cada 10 empleos se explican en servicios. Eso es deseable desde las teorías ortodoxas de desarrollo. Pero ¿qué tipo de servicios en medio de una desindustrialización trunca, prematura más bien, acaparamiento de tierra rural que provocó esas migraciones a la ciudad para provocar estos asentamientos que tenemos hoy, y empleos urbanos en el área de servicios, sobre todo precarios con baja productividad? Tercer rasgo, transición demográfica. La mayor parte, no todos, pero la mayor parte de América Latina, sus países están ya relativamente avanzando en la transición demográfica. Y esto, que significaría tener una población económicamente activa, apta para un buen impulso económico, se frustra porque esa población no tiene buena salud, no tiene buena educación, no tiene seguridad social y porque los empleos son de baja productividad. Cuarto rasgo, apertura económica. La mayor parte de los países de América tienen una gran apertura económica, pero ¿qué apertura? Para la extracción de sus recursos naturales e importación de bienes de capital o bienes elaborados que deterioran nuestros términos de intercambio, generando una presión sobre la pobreza. Y un quinto, ya más actual, del siglo XXI, mayor conectividad. Si lo vemos por las estadísticas de celular, móvil, casi con penetración completa, pero no así en computadoras, en banda ancha. Esto habla de una inserción pasiva en esta conectividad que va a repercutir no solo en las ciudades, pero en general en las formas de bienestar que podemos tener. Todos estos 5 factores impactan en la ciudad como locus que sintetiza estas distorsiones de aparentes condiciones de desarrollo y bienestar. Como lo resalta el enfoque de transformación social ecológica, por eso, urge repensar las formas de ocupación del territorio y de hacer economía, las relaciones entre los grupos sociales, pero también de los grupos humanos con la naturaleza. Gracias a Alfonso y a los comentaristas, al equipo TSE que ha hecho posible esta transmisión, a quienes se mantuvieron en la transmisión por vía Zoom y en Facebook. El libro lo pueden descargar en forma gratuita, está en la página del proyecto FES Transformación. También lo pusieron las colegas del proyecto en el chat de esta presentación, de este seminario. Y creo que el gran desafío, más allá de todos los temas que se han planteado, es de aprovechar este libro y sacarlo del formato de sus paredes de portada y contraportada para animar y orientar discusiones y propuestas. A todas y a todos, que tengan un gran día y muchas gracias por haber participado en esta presentación. Un gusto. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo, Carmenza, un abrazo, Carolina. Muchísimas gracias. Mi buen Fernando, excelente tu participación también. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta un fuerte pronto. abrazo y a cuidarse mucho. Adiós, adiós. Hasta una próxima. Cuídense. Chao, chao. Bye.